Hola a todos, esperando que se encuentren bien. El tema a tratar hoy va a ser abdomen agudo en pediatría. Vamos a definir un poquito el tema, vamos a estar hablando de las bases neurológicas del dolor abdominal, vamos a saber cómo evaluar a nuestro paciente que llegue con un abdomen agudo y finalmente vamos a hablar un poquito de las etiologías más frecuentes según la edad de nuestro paciente. El abdomen agudo es un síndrome. En realidad es bien difícil de definir porque tiene origen múltiple y una clínica muy variada. En general, se caracteriza por un dolor abdominal que es agudo, de inicio repentino, súbito. Para orientar un poquito el diagnóstico, tenemos que siempre fijarnos en la edad y en las características clínicas del dolor y de nuestro paciente. Abdomen agudo en realidad es de suma importancia porque en varios casos va a requerir cirugía. Entonces tenemos que nosotros tratar de identificar cuáles son los casos que sí van a requerir cirugía de forma inmediata y cuáles en realidad son un dolor de tipo crónico, no necesariamente quirúrgicos. Tenemos que saber que hay tres tipos de dolor. En este caso lo estamos orientando a dolor abdominal. Está el dolor de tipo visceral, que en realidad se refiere al dolor que se produce en vísceras huecas o sólidas. La característica de este es que es un dolor difuso de tipo quemazón, que no encuentra una postura antiálgica, tiene una intensidad variable y también se acompaña de manifestaciones vagales. El dolor somático o peritoneal es el que viene del peritoneo parietal, piel y músculos. En general se caracteriza porque es bien localizado, de tipo punzante, de alta intensidad y claramente tiene una posición antiálgica. También a nivel abdominal podemos encontrar dolores referidos, es decir, son dolores que tienen una proyección cerebral. Y en este caso el origen puede ser tanto visceral como somático. Bueno, según la localización de nuestro dolor abdominal, esto puede orientarnos un poquito dónde se va a producir el dolor. Si el dolor es en el epigastrio, puede venir del hígado, del páncreas, de la vías biliares, el estómago o la porción alta del intestino. Si el dolor es en la región periumbilical, podemos pensar que es un dolor del intestino delgado, del ciego o del colon proximal. Si el dolor es en la región suprapúbica, podemos pensar en patologías de intestino grueso, de las vías urinarias o de los órganos pélvicos. Si el dolor es más bien generalizado, en este caso podemos pensar que puede ser un dolor referido desde otros órganos que no tan solo están en el abdomen. Y por su parte, si el dolor es en la región sacra, tenemos que pensar que el dolor se está originando en el recto. Ahora hablaremos un poquito cómo vamos nosotros a evaluar a nuestro paciente. La anamnesis en este síndrome, como en muchos otros síndromes, es de suma importancia, ya que a veces tan solo con una anamnesis bien caracterizada podemos nosotros lograr o sospechar un diagnóstico, siempre acompañado, claro, de un buen examen físico. Muy importante caracterizar el dolor, siempre preguntar el ATLIEF. El modo de presentación, si es que es agudo, gradual, intermitente. ¿Cuánto tiempo lleva con el dolor? ¿De qué tipo es el dolor? Si es de tipo cólico, o sea que va y viene, si es de tipo opresivo, quemante, pulsátil. Y la localización que, como mencionamos, es de suma importancia, ya que según la anatomía nosotros vamos a tratar de verificar desde dónde viene el dolor. Y siempre preguntar por los síntomas acompañantes. Generalmente se acompaña de vómitos, diarrea, fiebre o en los casos de niñas que estén en edad reproductiva, preguntar por síntomas ginecológicos. Muy importante. El examen físico junto a una anamnesis detallada van a ser lo más importante para nosotros pensar en la etiología de nuestro
dolor abdominal. El examen físico en general nos tenemos que fijar en la fascia dolorosa, las mucosas, si es que están bien hidratadas o no, el pulso, si es que están aumentados, por ejemplo, que el niño esté con tanto dolor que esté taquicárdico, las adenopatías. También siempre nunca olvidar el examen cardiopulmonar en las extremidades. Aunque el niño venga por dolor, siempre hacer un examen físico completo y detallado. Y en cuanto al examen físico abdominal, la inspección nos puede ayudar para identificar si es que hay alguna cicatriz previa y, por ejemplo, con esto podríamos sospechar una obstrucción intestinal por bridas, que es una patología quirúrgica. Ver si es que está distendido, si es que hay hematomas, si es que hay petequias, entre otras. La ocultación para saber si es que los ruidos están normales, aumentados o disminuidos. Recordar que el valor normal es de 5 a 25. La percusión nos va a ayudar para saber si es que hay timpanismo o matidez. Y muy importante, la palpación, que en este caso lo que estaríamos buscando es que haya masas, que haya visceromegalias y por supuesto los signos de irritación peritoneal, por ejemplo Bloomberg y McBurney. Y el tacto rectal, que nos sirve para saber si el saco de Douglas, por ejemplo, está doloroso o está... Los exámenes complementarios no siempre son necesarios y va a depender de lo que nosotros estemos sospechando. Pero a modo general, lo que generalmente se pide si es que tenemos un dolor abdominal y nosotros sospechamos que es quirúrgico, puede ser un perfil hematológico, los electrolitos, función renal, función hepática. Y de los estudios de imagen, los que más se ocupan en el abdomen son radiografías simples de abdomen, la ecografía y el TAC abdominal, que este siempre se pide en última instancia cuando nos quedan dudas con la radiografía o con la eco, pero de preferencia los dos anteriores. Ya, ahora vamos a hablar de las etiologías más frecuentes según la edad. Como vemos en este cuadro, en realidad la etiología es súper variada y va a depender de la edad de nuestro paciente lo que nosotros vamos a sospechar. En este cuadro podemos observar las etiologías quirúrgicas más frecuentes según la edad. En los recién nacidos tenemos frecuentes las atresias intestinales, el ilio meconial, la enfermedad de Hirschsprung, la perforación intestinal, enterocolitis necrotizante y la rotación anómala intestinal. En los lactantes tenemos la invaginación intestinal, que tiene una clínica bien característica, vamos a conversar un poquito después. Hernia encarcerada, divertículos de Meckel, obstrucción intestinal por bridas en caso de que tenga antecedente de una cirugía previa. También en el lactante, muy importante sospechar son los cólicos del lactante, que si bien no son una patología quirúrgica, es muy importante conocerlo para nosotros poder tranquilizar a la mamá cuando nos llegue consultando por este caso. En los preescolares tenemos frecuente la apendicitis aguda, los traumatismos abdominales y la obstrucción también intestinal por vida en este caso. En los escolares y adolescentes, la apendicitis aguda ocupa el primer lugar, la patología ovárica, los traumatismos abdominales y también tenemos acá la obstrucción intestinal. Entonces, como les conversé, vamos a hablar de la etiología según la edad. Vamos a comenzar por los neonatos. Vamos a comenzar hablando de la enterocolitis necrotizante. Saber que esta es una lesión isquémica de la mucosa intestinal que produce necrosis de las asas y esto puede llevar a una falla multiorgánica de nuestro paciente y si es que evoluciona mal nos puede llevar a la muerte. Como mencionamos anteriormente, es una causa frecuente de abdomen agudo, sobre todo en los recién nacidos de pretérmino. Su incidencia va a disminuir, por lo tanto, conforme aumenta su edad gestacional. Hay algunos factores de riesgo para nosotros sospechar enterocolitis necrotizante. Estas son la alimentación láctea,
inestabilidad hemodinámica, infección y alteración de la mucosa intestinal. El signo más frecuente que nosotros vamos a encontrar en la enterocolitis necrotizante es un cambio repentino en la tolerancia a la alimentación. También podemos encontrar sangrado rectal. Entonces, cuando llegue un neonato, de los que nosotros sospechemos una enterocolitis necrotizante, o sea, que tenga el antecedente de que sea un recién nacido de pretérmino y tenga, por ejemplo, algún factor de riesgo como que se esté alimentando con fórmulas lácteas, siempre tenemos que pedir imagen para nosotros comprobar nuestra sospecha clínica. En este caso lo que vamos a pedir va a ser un hemograma y una radiografía de abdomen. En el hemograma lo que podemos encontrar va a ser leucocitosis con desviación izquierda, anemia, trombocitopenia y signos de SID. En la radiografía de abdomen lo que podemos encontrar va a depender de la etapa que se encuentra la enterocolitis necrotizante, que vamos a hablar en una diapositiva más adelante. Pero podemos encontrar neumatosis intestinal, distensión de las asas, portograma aéreo o neumoperitoneo, que esto ya sería la última etapa de la enterocolitis necrotizante y esto es indicación quirúrgica urgente. La ecografía abdominal no siempre es necesario pedirla. Lo que acá podemos encontrar es engrosamiento de la pared intestinal y aumento del flujo sanguíneo si es que pedimos una ecodoppler. Y la neumatosis intestinal, que también. Para continuar, acá puse los criterios de Bell modificados, que en realidad son las etapas en las que se va a dividir la enterocolitis necrotizante. Antes eran 3 etapas, y básicamente lo que hicieron fue que cada etapa la dividieron en A y en B. En la etapa 1 vamos a tener una sospecha de enterocolitis necrotizante. En la etapa 2 ya vamos a encontrar un paciente que está de leve hasta moderadamente enfermo. En la etapa 3 vamos a tener un paciente que está grave. Los signos radiográficos son acá lo más importante, porque estos van a ir evolucionando a lo largo que pasa el tiempo y va a ser en lo que nos tenemos que fijar para nosotros poder elegir una conducta a seguir. Lo primero que vamos a encontrar en la etapa 1 va a ser que no va a haber una dilatación intestinal, o sea, va a estar normal. Y se puede encontrar ilio, pero este va a ser leve. Seguido en el tiempo vamos a encontrar una dilatación intestinal leve, luego va a ir aumentando, también podemos encontrar neumatosis intestinal y posteriormente podemos encontrar estomatitis. Finalmente, la etapa 3, lo que podemos encontrar va a ser todo lo anterior, pero acá se puede agregar neumoperitoneo, que va a ser un signo de que el intestino se perforó. Y finalmente, el manejo de la enterocolitis necrotizante va a depender de la etapa en la que se encuentre nuestro paciente. La etapa 1, como dijimos anteriormente, era solamente una sospecha de esta patología. Entonces acá depende de cada caso, vamos a decidir qué hacer o no. Si es que vamos a suspender la alimentación o no, si es que le vamos a administrar antibióticos y si es que lo vamos a seguir monitorizando con radiografías o no. La etapa 2, como acá tenemos signos radiográficos y el paciente va a estar de leve a moderado, lo que tenemos que hacer es descomprimir el intestino. Esto se hace con una sonda orogástrica. Y acá vamos a iniciar antibióticos. Aparte, siempre estarlo siguiendo con exámenes para ver el balance hidroelectrolítico y vamos a hacer un control seriado con radiografías. La etapa 3, como dijimos, va a ser un paciente que ya va a estar grave. Entonces, si es que nosotros sospechamos perforación con el neumoperitoneo, como mencionamos anteriormente, se va a necesitar intervención quirúrgica urgente. Y también acá no olvidarnos de administrarle antibióticos, los mismos que nombramos en la etapa 2, pero acá vamos a agregarle metronidazol para. Ahora vamos a hablar un poco de las etiologías más frecuentes en el lactante. Cólicos del lactante. Bueno, primero quiero mencionar que esta no es una patología dentro de abdomen agudo, pero sí lo quise mencionar porque siempre es importante tenerlo en consideración porque es una enfermedad muy muy frecuente que siempre nos va a llegar a la urgencia y tenemos que recordarlo para
poder identificarlo y tranquilizar a los papás. Bueno, se caracteriza porque son crisis de llanto paroxístico, en donde el bebé va a encoger las piernas y va a tener una rubefacción facial. Generalmente se da en menores de 3 meses. Es de predominio vespertino y nocturno y puede durar hasta más de 3 horas. Como dije anteriormente, es una patología bien frecuente, entre un 8 y un 40% de los lactantes. Y es la causa más frecuente de dolor abdominal o de llanto en los niños desde las 2 semanas. El tratamiento, bueno, en realidad es explicarle a los papás que esto no es una patología grave, que es más bien normal y súper frecuente y que va a pasar antes de las 12 semanas de vida. Otra patología que tenemos que tener en consideración por la frecuencia con la que la encontramos y la grave que es la invaginación intestinal o intususcepción. Esta se refiere a la introducción o prolapso de una parte del intestino dentro del lumen de la parte distal de este. Es una causa frecuente de obstrucción intestinal y el pic de presentación que tenemos que tener siempre en consideración es de 5 hasta 12 meses. La clínica que vamos a encontrar en esta patología va a ser principalmente dolor abdominal de tipo cólico y las deposiciones sanguinolentas, que los libros la describen como deposiciones en mermelada de grosella, que en realidad son estas deposiciones sanguinolentas y mucosas. Esto se da porque la pared interna del asa imaginada se comprime y esto empieza a sangrar. Entonces, ¿cómo sospechamos la invaginación intestinal? La edad, de 6 a 18 meses, el dolor abdominal tipo cólico y las deposiciones sanguinolentas. Entonces, si nosotros estamos sospechando esta patología con la clínica característica, tenemos que pedir algunas imágenes. Lo que vamos a ver en la ecografía en realidad solamente van a ser asas dilatadas, pero en la ecografía vamos a poder ver una imagen característica que es una imagen de dona en el corte transversal, que es esta que está acá. Entonces, si tenemos la clínica característica con también imágenes que nos orientan a esta patología, tenemos que llamar al cirujano infantil de turno porque esta es una patología que necesita cirugía de urgencia. Bueno, y ya para finalizar vamos a hablar de una de las etiologías más frecuentes dentro de los preescolares y los escolares, que es la apendicitis. Bueno, esta es una de las causas más frecuentes, en realidad la más frecuente, de abdomen agudo quirúrgico en la población pediátrica. Como sabemos, puede presentar diferentes manifestaciones clínicas en los niños, principalmente los que son más chiquititos, lo que va a dificultar nuestro diagnóstico. Es muy importante sospecharla de forma temprana, ya que la tardanza diagnóstica puede tener consecuencias graves como perforaciones, abscesos, peritonitis, sepsis y obstrucciones. La morbilidad asociada a la apendicitis se relaciona directamente con la perforación apendicular. Saber también que los niños que son más grandes, los adolescentes, desarrollan apendicitis con más frecuencia que los niños que son más pequeños. Los niños más pequeños, por su parte, pueden ser más difíciles de diagnosticar debido a que los síntomas son más inespecíficos. Dentro de las manifestaciones clínicas que tiene esta patología es la anorexia, el dolor periumbilical, que si bien no se ve en todos, es una característica bien importante de la apendicitis y es una manifestación temprana. O sea, el dolor empieza periumbilical y después migra a la fosa ilíaca derecha. Bueno, como dije, migración del dolor al cuadrante inferior derecho, a menudo entre las primeras 24 horas, desde que aparecieron los síntomas. El dolor no va a ceder con
el movimiento o alguna posición antiálgica. Al revés, aumenta cuando el niño camina o cambia de posición. Generalmente se asocia a vómitos, aunque si los vómitos no están presentes no es una razón para nosotros descartar apendicitis. Se presenta la mayoría de los casos con fiebre, que se va a producir después de que aparece el dolor abdominal. Y también pérdida. Muy importante, si es que nosotros sospechamos una apendicitis aguda, es hacer un examen físico detallado. Bueno, primero, como nombramos anteriormente, siempre hacer un examen físico general que incluya cardiopulmonar, también las extremidades. Y el examen abdominal tiene que ser muy detallado. Siempre ir a buscar los signos de irritación peritoneal y los que podemos encontrar o nosotros ir a buscar en el caso de que sospechemos apendicitis, va a ser resistencia muscular involuntaria aumentada a la palpación. Y podemos ir a buscar el signo de Rousing, que va a ser dolor en el cuadrante inferior derecho al palpar el lado izquierdo. El signo del obturador, que lo podemos buscar haciendo una flexión y rotación interna de la cadera derecha, y esto va a reproducir el dolor. En caso de que haya una apendicitis retrocecal, lo podemos saber a través del signo del iliopsoas, que acá tenemos que hacer una extensión de la cadera derecha y ahí se va a reproducir el dolor. Y también podemos encontrar. Entonces, si tenemos una clínica característica que está en el rango de edad, un niño que tiene dolor abdominal, que es permanente, que inició periumbilical y migró a la fosa ilíaca derecha, que no se dé analgésicos, que se acompaña de vómitos, fiebre, y al examen físico abdominal nosotros le encontramos los signos de irritación positivo o quizás no estamos tan bien seguros. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos con exámenes de laboratorio. Lo que podemos encontrar en el hemograma son leucocitosis. La verdad es que al principio puede que los leucocitos estén normales, pero generalmente después de 24 horas los leucocitos van a aumentar. El recuento absoluto de neutrófilos va a estar elevado. La PCR y procalcitonina también van a estar elevadas porque son reactantes de fase aguda. Podemos pedir un análisis de orina, pero en realidad esto va a ser para descartar otras patologías, por ejemplo una infección urinaria. Y muy importante en niñas que estén en edad fértil, posmenárquicas, pedir una beta-HCG para descartar embarazo. Si tenemos entonces la clínica característica con el laboratorio característico, o en realidad está como todo más o menos al límite, pero seguimos teniendo la sospecha, nos podemos apoyar en las imágenes. Podemos pedir una ecografía o una radiografía. En realidad la radiografía solamente vamos a poder ver los coprolitos. Acá el examen de elección es la ecografía. Y los signos que en esta vamos a encontrar va a ser un apéndice aumentado de tamaño, más de 6 milímetros. Su pared va a estar engrosada, más de 2 milímetros. Podemos encontrar alteración de la grasa que rodea el apéndice. Y también podemos encontrar líquido libre en el caso de que haya una complicación de la apendicitis. Bueno, en muchos lugares también se pide el TAC. Si bien esta no es la imagen de elección, podemos solicitarlo en el caso de que no tengamos ninguna de estas dos anteriores. Y su manejo. Bueno, hemos terminado nuestro repaso de abdomen agudo. Tenemos que recordar que esta es una patología frecuente en pediatría. Muy importante, una sospecha precoz para un diagnóstico precoz y un tratamiento lo antes posible. El pronóstico de nuestro paciente va a depender de qué tan pronto nosotros le demos atención y sospechemos esta patología. Y siempre tener en consideración que el diagnóstico diferencial del abdomen agudo es muy amplio.
Entonces, en estos casos nos tenemos que guiar por la edad de nuestro paciente y por el orden de frecuencia de cada una de las patologías.